Ya ver. Buenas noches, profesor. Somos el grupo número 2, integrado por Giovanni García, Jeremy Cali, Diego Vera y, bueno, mi persona, Caterina Gómez. Es, en la fecha del día de hoy, del 1 de agosto del 2022, a la hora 8:42 p.m., estamos nosotros grabando lo que es la interacción de la clase del 1 de agosto. Muy buenas noches. Lo que se explicó en la clase de hoy, varían bastantes puntos. Primer punto es el tipo de filmación que hacen en la redacción o en los cuentos. Por ejemplo, la primera persona, la grabación de primera persona en las películas de terror o de suspenso. Como ejemplo que tomó el profesor, de una película española, creo que estaba hablando, una de zombies. En personal, lo que yo pensaba en ese momento es que los directores de esas películas hacen que el género de que en cámara en mano es como que como tipo documental, como que tú lo estás viviendo. Por ejemplo, también otra película de, no sé si conozcan que es Cloverfield, no sé, el de unos monstruos que pasan así y el protagonista está con la cámara. También como una película también, una española también que se llama Rec, también como de zombie. También están con ese género de cámara en mano. Creo que se hizo popular creo que en la época de 2010, 2000, hasta 2015, porque también salió la Bruja de Blair. Pero eso también se aplica en en la redacción y en los guiones. Entonces, ¿usted qué piensa? En el de Brujas que dices, creo que fue el que él estaba comentando, que el video, él estaba haciendo como que si hubiera sido una narración al momento que la persona lo leyera, como que fuera algo real, Claro, algo lineal, o sea, algo que va pasando sucesos. para que Entonces, así lo vean como que si haya sido algo sobrenatural, que la bruja era la mala y toda esa cuestión. ajá, entonces, ¿qué Mm. piensa Giovanni? Eh, no sé, no sabría decirte, no, no tengo muchas películas de terror, o al menos películas con ese mismo sistema de un falso documental. Tú, Jeremy, ¿qué piensas? Eh, es que no, es que has dado buenos ejemplos. No, me los has quitado ya de los ejemplos que podría dar. No se me ocurre ninguno más. Que A tome ver, con ese efecto del suspenso también. Es que lo único que me viene son parodias de los mismos. Ah, bueno. Ah, me acordé de uno, Actividad Paranormal. ajá, También puede eso entrar. también. También entra como que el suspenso de, ay, de qué es lo que va a pasar y mantiene la, la intriga de qué es lo que va a pasar. Entonces, Sí, o sea, también no necesariamente también en las películas de suspenso o de terror, también en las películas de guerra también aplican el mismo, la misma cosa. Entonces, ya, pues se me queda. No varía en su género sobre el tipo de filmación. es que el suspenso igualmente es usado en múltiples películas igualmente. O sea, no es como que pertenece a un género como tal. Eh, el chiste sería más cómo utilizar ese suspenso para crear esa intriga y crear también ese interés en las personas. Por Claro. decir, bueno, puede ser del mismo Marvel. En el caso de, déjame ver si no me equivoco, en la película de Endgame, cuando ya comienza, cuando sí, creo que fue en eso, cuando Sí, ya cuando aparece el Thanos de la otra línea con toda su flota y se ven que todo, que todos los superhéroes están en mucha desventaja junto a esa enorme flota, o mejor dicho, esa enorme nave con todos esos enemigos, te mete un suspenso ahí.
claro. hasta que luego se rompe ya cuando se aparecen los portales y todo eso. Que es verdad, es verdad. Ya, o sea, más se utilizará tal vez en películas ¿cómo se diría? O sea, de acción, Ujú. terror, eh, Psicológico también en también ese caso. psicológico, también psicológico. Ujú. Y creo que hasta ahí no va a llegar allá, no se me ocurre otro más. Sí, es que también varían, pero el formato es el mismo, casi es el mismo, entonces como que tú te sientes, como ese formato es para que como que tú estés ahí en ese momento en presencial, eh, añadiendo en la película, o sea, es como que tú estás viviendo en la película, entonces, por Ajá. eso que hacen ese efecto de cámara en mano y formato y todo eso. ¿No? A ver, alguien que propone otro tema de los personajes. Por qué en la redacción, este, los personajes, algunas personas se sienten identificadas con los personajes? ¿Por qué? Tal vez porque así mismo comparten cualidades o son creados en base a una experiencia ya vivida. Claro, es verdad. O sea, por ejemplo, que cuando un ejemplo que se me puede acordar ahorita es que tú seas un estudiante, entonces tú estás contando sobre tu vida y son experiencias que tú has vivido. Pero también en las redacciones y en los cuentos también hacen, y en las novelas, este, una autora, no sé cómo me acuerdo el nombre, que arma como el chico ideal. Pero ¿por qué a veces las personas, el sexo opuesto, este, no les gusta ese tipo de contenido? Yo creo, o sea, lo que yo pienso es porque la gente lo considera algo irreal, o sea, como que, ay, eso es una fantasía, porque ningún hombre es así, quién sabe, pero ese género también es demasiado atrayente para el lado de las mujeres y también para los hombres, pero no sé. Eh, Este, ay, se me va la nariz. Pero, ¿y ustedes qué piensan sobre eso? Mira, ahí yo creo que ya es más cuestión de gusto o prácticamente saber, no, a ver, ¿cómo me explico? En eso del chico ideal, sí, a algunos les puede gustar, hasta incluso a veces pueden. Creo que había una historia en donde, no me acuerdo, que el protagonista era tan desafortunado que muchas personas en esa época imitaron a ese protagonista y se terminaron suicidándose. No me acuerdo el Claro. nombre de del libro o cuento, pero sé que puede ser cautivador tal vez, o así mismo por ese chico ideal o persona ideal. A veces puede llegar Claro. a ciertos extremos y hay que llegar a un, digamos, a un punto intermedio, al menos por parte del lector. Ah, claro. También creo que yo creo que es más rentable es cuando tú escribes este mm, que la otra persona se siente identificada, o sea, porque esa persona diga, ah, no, sí, yo soy tal como él dice este man, entonces yo yo me siento casi como comprometido con el autor. Y para mí eso es lo que yo creo que es lo que más vende. O sea, es como que tú leas, no es lo mismo que un manga, que un cuento, pero a veces que en los mangas tú hay protagonistas como que te sientes identificado. Entonces, porque tú haces lo típico que hacen esas personas, o sea, te sientes identificado. Entonces, y eso es lo que más vende. Pero ahí creo que sí hay cuentos y redacciones que hablan sobre eso, sobre mujeres también, hay a veces hay bastantes.
novelas y bastantes cuentos de mujeres divorciadas que se sienten identificadas, entonces, sobre lo que ha pasado, cosas del matrimonio, procesos de divorcio cuando están con los niños. O sea, hay gente cuando, pienso que esos son demasiado populares o sea, aquí no, o sea, en América, en Estados Unidos son demasiado populares esos libros, porque las mujeres se sienten identificadas y a veces quieren sentirse desahogadas viendo a otras personas sentir lo mismo. Entonces, por eso que yo creo que los personajes hay que escribir personajes que se sienten identificados. ¿Alguna otra opinión? Bueno, en lo que tú dices, sí es algo de razón. No solamente Ujú. mujeres, hombres también. Ah, también, claro. O sea, también Tú la solamente contraparte, dices sí. un punto nomás, las mujeres. Las mujeres, entonces, Sí, o sea, entre en sí los dos géneros igualmente como que con viendo ya sean películas o cuestiones así que se van viendo, a veces, o sea, se sienten identificadas por lo de la vida real, a veces lo que uno, justo lo que está viendo es lo que le está pasando, cosas así. claro, son Sí, como etapas, como que está pasando y todo. exactamente. A ver. A ver, ustedes han visto la nueva serie de Resident Evil. ¿Se han visto o no? Solo vieron los memes nomás. Yo solamente llegué a los memes. A ver, No ¿por No, llegué qué a estar creen que, tampoco. a ver, ¿por qué creen que le fue tan mal? a ver, ¿Cuál? el único meme que pude ver era de la actriz, no me conozco el personaje a fondo, pero solamente vi una actriz cantando. Ajá, No, ya, eso, en un- ese es en un- uno. en una serie donde en teoría tenía que ser bastante seria por el tema de todos los zombies, un virus y todo lo que Claro. también trae O sea, basarse en los juegos, es basarse en los juegos. Entonces, supuestamente era que esa serie se iba a enfocar en los juegos. O sea, hay como 7, 8 películas, pero contando de otra perspectiva, pero más, no yéndose por otra línea, no de los juegos, sino yéndose por otra línea. Entonces, a esa serie, las primeras películas le fue súper bien, fue algunas taquilleras, entonces, pero ya después como que comenzaron a desgastarlo, 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 hasta ahorita que llegó ya el punto de quiebre de que la gente ya se hartó, entonces, pero igualmente el género de Resident Evil, chuta, la gente, ya quiero ver, genera marketing, entonces, pero lo que yo creo que le fue tan mal fue que querían ser demasiado inclusivos. O sea, no le digo que quieran de ponerlo de que yo sí me vi, creo que un capítulo, 2 capítulos, porque me hartó bastante. Fue porque, o sea, chicos como nosotros viviendo la experiencia, o sea, estaba bien la premisa de que hay chicos de 18 19 años, no, qué bruto. 14, 13 años, niños, niñas de 12, 14 años, recién están viviendo las consecuencias del virus y todo eso. Estaba bien, comenzaron ahí, pero le metieron demasiado drama. Entonces, eso no consiste en lo que es Resident Evil. El drama no es consiste, es el terror, el suspenso. Entonces, él es lo que hizo por hoy una buena franquicia que es el Resident Evil. Pero bueno, también hay otras películas que a veces tienen que dejarlos morir. O sea, en como qué películas, ¿ustedes qué películas recuerdan de que le han hecho un remake y no valió la pena? Robocop. Robocop, ¿no? Robocop no, las primeras películas me encantaban bastante, me gustaban bastante. Pero cuando cuando hicieron la nueva adaptación, mm, no tenía esa magia. No sé, quizás era por el cine de los 80 y por ese sentimiento ochentero, pero cuando la hicieron de nuevo, no terminó cayendo también lo mismo. Otro También ejemplo, ajá, mira, también otro ejemplo perdón que te interrumpa, Terminator, también lo mismo, o sea, las últimas 2 películas de Terminator fueron que, puta, al principio era lo mejor, Arnold Schwarzenegger, pero ya después las últimas 2, 3 películas, como que la gente hicieron, ¿qué es esto?
Ajá, eso también te iba a decir yo. Ajá. Entonces, a veces hay películas que ya tienen que dejarlas morir ahí o construirlas mejor, no, pero no sacar cosas que no tienen nada que ver, por ejemplo, el Resident Evil. Entonces, no, Es no que debería ser igualmente, así. esta es la serie, ¿no? Porque igualmente Resident Evil tiene películas protagonizadas por una Claro, mujer. ajá, Y, o sea, mínimo ahí se toman la molestia de llevarse algo de los videojuegos y todas esas cosas, ¿no? claro. Entonces, como que querían meterle, es como que las primeras películas dijeron, ah, ya, una chica, ah, ya, acá. Y ahí como que le querían meter a la fuerza algunas partes del videojuego y como que la gente como que se desubicó. Entonces, pero ahorita la gente estaba, el hype de esta serie estuvo bastante porque hicieron un buen marketing. O sea, no sé si ustedes vieron allá en el centro de Nueva York que pusieron el bicho en esas pantallas 3D. O sea, hicieron un buen marketing y por eso que fueron tan duras la crítica porque el hype fue demasiado alto. Entonces, eh, yo diría que ya aquí, y lo peor de todo es que por ahí vi un clip de que iba a salir una segunda parte, pero lo dudo por la mala crítica y no la tan acogida de que del público haya una segunda parte, porque la gente, la industria quiere plata. Entonces, algunas personas que piensan que Netflix lo hizo a propósito porque ya como que quiere morir, pero esos son porque como le está yendo tan mal a Netflix de que creo que cada 10 minutos 5 usuarios se suscriben de, de Netflix y contratan otro servicio de streaming. Ya, pero o sea, eso es más problema de Netflix, y tema que no tampoco abarca mucho. Ujú. Y lo peor de todo es que viene de Capcom, loco. Viene de la misma industria que que hizo los videojuegos. Es lo que los manes estaban atrás de todo eso. Entonces, Ah, ¿cómo pude? ah, Ajá, ¿cómo pude? increíble, loco. ¿Cómo pueden ¿Cómo dañar pude? su propia saga así? Ajá, es como que tú mismo te estás ahorcando, o sea, tú mismo te estás amarrando, te estás haciendo leso y es como que tú mismo te estás sepultando, entonces no debería ser así. Hasta que venga algún jeque y quiera comprar la industria y le diga, o Disney le quiera comprar y diga, ¿sabes qué? No, vamos a hacer una buena película. Ya Disney compra todo, entonces. Bueno, a ver, otro tema que quieran hablar, muchachos, que se les pareció interesante de la clase de hoy. Sobre los cuentos, los mangas. Ah, y también eso, para que lo mencionas. La parte donde creo que, si no mal me recuerdo, apareció habían comprado un manga o un cómic, o sea, a un niño. Y Ah, justamente sí, sí, salía, sí, sí, o sea, sí, sí. eh, me dio muchísima risa porque, o sea, en plan, son temas que me recuerda que no todo lo que tenga dibujitos es específicamente para niños. Me recordó Claro, a la película esta de La fiesta de las salchichas. sí, sí, he visto que se ve como película para niños, pero no es para Ajá, niños. tipo Toy Story y todo eso. Ajá, entonces como Ah, que tú la, lo ves la, la carátula y dices, ay, esto es para niños, ajá, pero no. no Ajá, llega entonces, tampoco. También ahí tocaron otro tema. Quiero intentar recordar, pero creo que también era de la escritura en los mismos, o sea, en el tema de Webtoon, porque ahí dijo una compañera que estaba leyendo ajá, o creo que fue el mismo profesor que se había ido a una convención y había una stand de Webtoon, y entre ajá, los diálogos parecía que no parece diálogo que vaya a entiendo, decir una persona. No, claro. es como que muy actuado, una vaina así. Ah, Muy, ya, sí, él hablaba sobre que era tan irreal los comentarios y los ya, diálogos que no parecía de que estaba hecho, que sea un buen trabajo.
Ujú. Ajá. Me recordó mucho a, bueno, igualmente el manga y todo eso, porque ya tendemos a, ¿cómo se dice? A inspirarnos en esto, pero me vino a la mente que fue como que muy japonés, demasiado Mm. japonés, porque en plan en los mangas siempre te aparecen con esos diálogos, esos, ¿cómo se dice? Esos discursos inspiradores cada 5 páginas cuando te estás enfrentando en medio de la batalla contra el Claro, malo es la maloso. típica. Ajá. Ah, O sea, ajá, en algunos mangas se basan también en las novelas ligeras que el profesor piensa, no sé, una compañera dijo que primero es el manga, después el anime y después el webtoon, creo que dijo, no sé. Pero no, perdón, algunos mangas se basan en lo que es las novelas ligeras, o sea, las novelas que son puestas en la web. ajá. Entonces de ahí se basan los tomos de manga, que son como, qué sé yo, 9 tomos. A veces, dependiendo de la serie. Ahí sacan recién el anime. Después viene la adaptación de Netflix, como los memes. Bueno, Entonces, ajá, como de no. pero Eh, también hay un- pero, ajá, Ese también era otro ejemplo del dejen ya morir. Ese era ajá, otro ya también dejen ejemplo. morir. Ya dejen morir. O sea, hasta que venga el mismo autor y lo saque y diga, ¿sabes qué? Hagamos esto, hagamos otro, hagamos lo otro. Entonces, también como la chica hablaba sobre también de One Piece, que ya lo van a dejar morir porque ya lleva no sé cuántos, son como 1100 creo que capítulos que van, no sé cuántos 1200 por capítulos. ahí, no me acuerdo bien, Ajá, pero van como 1200. 1200. Ajá, entonces ya le dice que ya va a terminar, entonces, para mí creo que eso no va a terminar, eso va a seguir más. O sea, No, es no, lo no, que... ya según el autor ya dio fecha para que se muera. Bueno, también las condiciones de los mangakas, como cada semana tienen que sacar un nuevo tomo, o sea, un nuevo capítulo, No, entonces, ajá, o entonces los manes sea, se matan, que ya se mató se mucho. Fue matan, como el autor de Hunter por Hunter, donde ajá, ese man literalmente no tenía vida. como Su existencia se basaba en solamente eh, hacer el manga, el manuscrito y estar todos los días ahí. ajá, estar todo el día, o sea, los manes, las personas los mangakas y los asistentes, es como que no tienen vida, o sea, están ahí. Hubo un tiempo en el que como que los mangakas estaban demasiado saturados de que enviaban hasta diálogos de auxilio en las publicaciones. No sé, no me acuerdo, pues fue hace años, hace como unos 5 años, 6 años, en el que los mangakas estaban, los dibujantes, o sea, estaban tan saturados de que enviaban como señales de auxilio, o sea. Y de hecho hay mangakas que se suicidan por tanto estrés. Por Ya, eso que Japón tiene bastante tasa de suicidio. ya Bueno, no, o sea, es más estrés emocional, porque si ves un Ajá, poco en la descripción de Oda, el creador de One Piece, el hombre solo duerme 3 horas. ajá, Él está eso bien sí también leí. campante, y está bien campante, felizote por hacer cada capítulo. Ajá, el lector está más felizote que haya salido y todo, pero sí es bien, bien podido ser. Pero creo que ganan bien, creo, no sé no, cuánto no, no, ganan. no, no, tampoco te creas que ganan un millón. O Ajá, sea, ganan no, un no, millón. no, o sea, Ganan más que nosotros, sí. ganan más que un salario promedio, Básico de aquí. sí, Ajá, sí, pero tampoco es que ganan, porque igualmente también ten en cuenta que como eso es un negocio entre ¿cómo se llama? Ay, como, los dueños de la revista donde sale, porque ahí salen revistas, se claro. llevan un porcentaje, todos te terminan llevando un porcentaje de todas las ventas, y entonces, bueno, tampoco es que le queda bastante dinero. Claro, también dependiendo cómo se organicen eso ahí. Ujú. ¿Alguien más quiere hablar de algo? Los dejamos morir ahí como los mangas que ya. Mm, yo Mm, creo que hasta ahí más. Bueno, hasta ahí la clase de hoy. Muchas gracias, profesor, por esta nueva oportunidad de compartir esta clase. No hay nada más que decir. Gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias.
Buenas noches, profesor. Somos el grupo número 2, integrante Jeremy Cali, Giovanni García, Diego Vera y Caterina Gómez. El día de hoy, 4 de agosto de 2022, a la hora que vamos a grabar nuestro el video es a las 7:42. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Ante todo, hoy vamos a hablar sobre la clase del 3 y 4 de agosto. Bueno, comenzamos un poco fuerte con la lectura de que están compartiendo en clase con el profesor sobre unos cuentos y como cuentos series, algo así era, ¿no? Y hablaban sobre los prejuicios y los personajes. ¿Y por qué los nombres comunes también? ¿Por qué ponen nombres comunes? ¿Qué quieren hablar de los prejuicios? A O sea, ver, no, yo más por lo que vi la idea principal, al menos de la historia serie que estaban creando las compañeras, estaba interesante. El hecho, cuando describieron la historia y los personajes, como que perdió fuerza y esencia. Eso es uno, o al menos eso es lo que me dio a parecer. También me di cuenta de, ¿cómo perdió la esencia? O sea, ¿cómo perdió la es esencia? decir, ¿Cómo lo percibiste tú? no es perdió esencia. Me perdió interés. Es decir, la descripción de los personajes y qué roles iban a tomar me pareció mal ejecutados o por el momento iban a ser mal ejecutados con la descripción que me habían puesto las compañeras. Hasta incluso un personaje creo que se llama Julio Discaza, que es el adicto a la cocaína y otras sustancias, me pareció un personaje que ellas Claro. desperdiciaron. Por Sí, el tenía hecho de, buena pinta, tenía. sí, ya con el hecho de la cocaína que te da esa falsa felicidad en corto plazo, pero a largo se vuelve irritable y paranoico. Y ahí podría salir una escena con el villano manipulándolo, ya que es prácticamente el de la mente débil. Claro. Ya. Ahí lo que mencionaste de los nombres comunes. Sí, yo también pensé eso, hasta, mira, me di la molestia de escribir lo que sentía en ese momento. A ver, léelo. Algo que puedo criticar es el hecho de los nombres. Da igual que sea un nombre común o no. Se podrá llamar Vivi Gutiérrez o Vivi Cuauhtémoc Quinto. La esencia del personaje se debe a la descripción, sus acciones y los valores que muevan ese personaje. Eso es lo que diferencia a ese personaje con un nombre común a cualquiera. Se lo define más por las acciones que por, ay, lo recuerdo porque tiene un nombre común. Es prácticamente la opinión que dio el profesor ahí estuvo fuera de lugar. No fue crítico. Ahí. Lo sentí que no fue crítico. Más bien parecía una queja o capricho de él. Bueno, sí, es tu opinión acerca sobre cómo te sientes a veces alguna persona identificada con ciertos temas, con los nombres. También en la historia también había como cuando le meten una justificación por una acción, o sea, a un drogadicto, ¿por qué se volvió drogadicto? O un alcohólico, ¿por qué se volvió alcohólico? O ahorita como vieron al principio hablaban de la historia de un trans y de por qué se volvió trans. O sea, es como que también una justificación para todo. Digo que no está mal, digo que está bien porque ahí le das un poquito de que el público entre en detalle y se sienta parte de la historia. Entonces, también hablaban un poquito sobre la religión, hablaban también de otras historias, pero quiero saber la opinión de los demás.
¿Cómo ustedes percibieron algunas de esas historias? Ya, o sea, yo sí comparto lo que dijo Giovanni. O sea, un personaje no va a ser recordado por el tema del nombre. Muchas veces ni nos vamos a acordar. Claro, Más, así como, claro, así como dijeron de que, ese es el chico de que, digamos que están hablando de un hombre que incendió un departamento. Ya, ese es el chico que incendió el departamento. No van a sí, decir Pepito Pero por Domínguez. algo, pero por algo a veces dicen los nombres comunes. O sea, comúnmente en ciertas historias o cuentos, relatos, lo que uno lo que vaya a leer, un nombre comúnmente que siempre uno se use, de ley que se va a recordar. o Claro, sea, sí y no. Tan, tan perfecto puede llamarse, yo qué sé, el personaje Juan y que no vaya y que solamente aparezca por 5 segundos y nunca más se vuelve a utilizar. Y tenía un nombre común. O sea, es más dependiendo de cómo se utilice con el personaje y de cuánta notoriedad tal vez se le dé también. Porque como digo, claro, o o sea, sea, que tenga más que no, tenga relevancia, o sea, tenga ajá, no relevancia. vamos a recordar un personaje que tiene relevancia con uno que no. Es por eso. Vamos a recordar más al que hizo algo importante o al que se le conoce que ya tiene una fama, también funciona, porque o sea, igualmente, si un personaje ya tiene fama de por sí, entonces, bueno, en la misma historia, entonces ya, pues, se va a terminar Claro, recordando siempre. claro, claro. Sí, sí me parece. Bueno, opinión crítica. Estamos haciendo como una opinión crítica de que cada uno ve el punto de vista de cada cosa, referente a los temas que se han tratado en la clase. Pero son buenos puntos, o sea, son buenos puntos, o sea, son buenos puntos que te hace pensar bastante. Entonces, ahí ya ese pensamiento te ayuda para cuando tú creas una historia o creas un guión, ya puedas meter a detalle. Entonces, queda como una lección, o sea, queda como una lección que te queda en tu cabeza y todo. Los errores se aprende De los errores se utilizando. aprende. Ajá. Y a ver, Giovanni, ¿qué más notaste? A ver, cuéntame, que me gusta tu manera de pensar. Ya, otro fue cuando el profesor mencionó, no sé, espérate, no, estaban narrando un poco la historia y el profesor interrumpió y dijo, ¿por qué no hay un personaje negro? Ahí como que, Ser inclusivo. ahí se metió un poco en terreno pantanoso. Es que no es pantanoso, sino que es como que, porque es como que también te diga, ¿por qué no meten un personaje gordito? Sí, ¿Por es qué que no ponen un asiático? ¿Por qué no ya, ponen esto? ya, eso, eso pasa. Ese es un gusto, eso es lo que digo, o sea, es como que no es algo que tú digas, no, quiero que esté esto, entonces es algo que, bueno, ¿por qué no piensas un personaje sobre esto? O sea, un personaje negro, o sea, no es como que te diga, creamos otras cosas, entonces no, es como que te diga, creemos un personaje negro. Eso es lo que creo que lo que da a entender, profesor. También pensé eso de que tal vez no se explicó bien o el audio lo hizo sonar mal o algo así. No, o sea, es como que te diga, estoy viendo una película y te diga, oye, ¿y por qué no hay un perro ahí? O sea, está todo el platito que haya un perro ahí. Es como que, ¿por qué no le metieron más explosiones? Es como que es una opinión, o sea, es una opinión de que, le faltó esto, le faltó lo otro. Entonces, no es como que esto debe ser así. No, entonces es como un gusto. A eso creo que es lo que el profesor intentaba aclarar o decir. Sí, te entiendo. Entonces, ajá, sí. ¿Qué más? A ver, cuéntame, ¿qué más? Otra fue el hecho de que la historia le pareció deprimente. Cuando tiene una buena premisa y comienza a bajar. Así No, como pues, toda película. no, deprimente es decir que le pareció triste prácticamente, o al menos así lo entendía el profesor. ¿Por qué no era una historia más dinámica,
más alegre. Claro, claro, te entiendo, porque no fue tan alegre, fue esto. Incluso hay historias tristes que te llegan, son mejor, prácticamente te llegan más que una historia alegre. Ejemplo, a mí Mm, más me llegó, a ver, más que, ejemplo, Mary Poppins fue una de las primeras películas que vi divertida. Ya, ya, esa me llegó ya más o menos, pero la que más me llegó fue la primera película de animación japonesa de Estudios Ghibli, que fue, ya. bueno, que en mi caso fue La tumba de las luciérnagas. Oh, sí, sí lo he visto. Es triste, ¿no? Es Sí, triste. esa sí fue triste, y, pero también fue prácticamente la apertura para mi gusto a la historia. Y ahí prácticamente recordando eso, puedo decir de que, aunque sea una historia triste, las compañeras creo que tenían la idea de que los personajes y la historia misma estén tan bien escritos para que el espectador o el lector sienta empatía por ellos, que comprenda a los personajes y sus acciones, sean villanos o protagónicos, o Claro, simples ¿no? secundarios que tendrán su protagonismo en un futuro, ¿no? Lena, ¿no? No lo había pensado eso. Para ser sincero. Tú, Jeremy, ¿tú qué pensabas? Nada, no, es que en verdad me ha gustado. No, no, O no, sea, no, me ha cogido por decir desprevenido ese tipo de pensamiento, ¿verdad? bueno, o sea, en la vida te va a tocar tipo de pensamiento así. Es como Sí. que alguien te diga, ay, el cielo es blanco, y tú tienes que decirle sí. Decir sí, el cielo es blanco. O sea, es para que no, es que te va a intentar a convencer, no, el cielo es blanco, el cielo es blanco es porque esto. Pero Ya. dice, no, no. Entonces, te va a tocar tipo de pensamientos así. Y bueno, ahorita tenemos un tipo de pensamiento del profesor que es crítico y fuerte y que es al punto, del lugar, Ujú. como que te está preparando para la vida. Entonces, Para ah, la sí. dura y crítica vida. Ajá, o sea, tú piensas que como que tú lo has escuchado todo, pero no, no, no lo has escuchado todo. Entonces, habrá cosas, como dice la Biblia, habrá cosas peores. Eh, Ya. Ajá, No, no, o sí, sea, me ha gustado porque, o sea, sí, fue una historia medio deprimente, pero tampoco es para morirse. Como dijo, La tumba de Luciérnaga es una película que es bastante triste, es muy triste. Me, súper, me, súper me hizo triste. chillar un montón de rato. Pero Sí. igualmente no le quita lo bonito y le quita Ah, también lo hermosa que puede ser la historia. claro, Y es que te dicen la historia, pero la historia detrás, o sea, la sí, historia detrás, o sea, es como que, ay, hay que sentir un poquito de tristeza por ello, pero no saben lo que hicieron, o sea. ujú. Mm, Pero bueno, eso ya es otro tema aparte, si se merecen o no se merecen. ¿Y tú, Catherine, qué piensas? ¿Qué piensas? Yo sobre lo del pensamiento de lo que estaba diciendo, bueno, lo que dijo Sobre todo, Giovanni, sobre todo. lo que dijo Giovanni, te lo juro que me dejó así, anonadada. Y yo sabía ni qué mismo decirle lo que le estaba diciendo. Claro, Ajá, ya él es creo como, que ajá, es un como punto ahí. cuando tú estás debatiendo con el padre, o sea, de una iglesia, y dice, no, que Dios es todo, es la respuesta. Eh, Y tú vienes tu pensamiento, no, si me ha hecho esto. y uno se queda Entonces, así como que, wow, bueno, hay que creer todo lo que él dice porque, bueno, en mi caso, bueno, Jeremy, creo que tú también y Giovanni sobre lo de la Lucerna, que dice que lo han visto, que han llorado y esa cuestión. Ya, yo, sinceridad, no lo he visto, no sé nah, muy bien de qué se trata, casi yo no veo mucho lo que es televisión, algo raro, ya. Pero bueno, en esa parte no puedo debatirle que sí, es verdad, todas las cosas que dice Giovanni. Bueno, me toca creer el pensamiento de él porque él lo está diciendo y él lo ha visto y las cosas claro, es lo que ha que pasado. él percibe, o sea, lo que él percibe. Ajá,
tú puedes venir una persona que sea amargada de la vida y dice, jajaja, qué risa esa película. Claro, Entonces, es como lo percibe. Entonces, todos son opiniones válidas. Eso siempre han dicho, que toda opinión es válida. Entonces, sí, eso es verdad. Y así. bueno, para terminar, bueno, en general, la historia de las compañeras sí me parecieron buenas. No tan buenas, pero regular. Pero, pero tienen un buen material, o sea, eso sí, tienen un buen material, solo tienen que explotar a los personajes. Y la serie también tiene buena pinta y que sigan adelante nomás. Yo sé que siempre va a haber personas que le van a decir, ay, está mal, está todo esto, entonces es para que no lo hacen de mala gana. Bueno, algunos sí lo hacen de mala gana, pero a ver cómo el poder profesor se toma la molestia de corregirlo. Entonces, eh, que explotar al máximo es lo último. ¿Algo más que quieran decir? No, por mi parte solamente sería hasta esa parte de ahí. Ya, Por bueno, mi parte, tampoco. Ya, yo tampoco tengo que agregar más. bueno, entonces con esto aquí lo dejamos sobre el conversatorio del 3 y 4 de agosto. Y nada más, gracias por eso, por su tiempo, por mirar este video. Y gracias. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes. De Gracias. nada. Gracias. Gracias a ustedes también por su opinión.